¿Sabe usted que la ley de educación primaria obligatoria, que garantizaba, ¿no es cierto?, que el Estado garantizaba a cada niño, estoy leyendo textual para no equivocarme, cada niño y niña acceso gratuito a los centros educacionales y que además velaría para que se cumpliera esta normativa? Échele de qué año. 1920. 1920. 102 años tiene esta ley. ¿Por qué traemos esa ley a colación ahora? Esto no es hace 100 años, no es esta la sección, sino que es la paradoja que uno suponía que esos temas, después fue, ¿no es cierto?, creciendo la educación total, no solo en primaria, después la cantidad de chilenos y chilenas con acceso a la educación superior, todos avances fantásticos. Y las cifras que nos entrega el Ministerio de Educación para 2021 y 2022 es que más de 50.000 estudiantes abandonaron la educación. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los fenómenos que llevan a que se produzca esto y cuáles son las consecuencias que vamos a pagar? Bueno, para eso tomamos contacto con José Joaquín Brunel, director del Doctorado de Educación Superior de la Universidad de Ecoportales. José Joaquín, buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bueno, es tremendo porque uno daba por superada la etapa de la escolarización e incluso bien avanzada la etapa de la educación superior y que los problemas entonces de aquí en adelante ya eran de calidad, era un problema de segundo nivel el problema. Estamos volviendo a los problemas de hace un siglo. Bueno, pero tiene una explicación en un fenómeno de carácter global, internacional, que fue la pandemia. Eso es lo que efectivamente produjo esta verdadera disrupción en el sistema escolar y en general en el sistema educacional. Obligó durante 2 años simplemente a montar todo un sistema de educación a distancia con todos los límites que esto tenía y efectivamente interrumpió el proceso normal de escolarización. Niñas, niños y jóvenes perdieron los hábitos que acompañan al asistir diariamente a clase, que obligan a tener un cierto ritmo de trabajo, de vida. Todo eso se experimentó un verdadero terremoto. Entonces, la verdad es que no debiéramos estar preocupados de cómo enfrentamos estos problemas, pero no de que el problema se haya producido. Y dentro de 3 millones y tanto, o casi 4 millones de estudiantes, si juntamos también los de educación superior, tener un problema severo con 50.000 que quedaron fuera del sistema, claro que nos obliga a trabajar especialmente. Y los otros problemas que vienen acompañando esto, que es la deserción temprana, y ahora además los daños a los procesos de aprendizaje propiamente tal que han experimentado nuestros estudiantes. Bueno, esos son problemas que debieran movilizar realmente al gobierno en primer lugar con su Ministerio de Educación y luego al conjunto de la sociedad. Me temo que no es lo que está ocurriendo, pero el diagnóstico está clarísimo. Este es un problema severo. Un problema severo y tú se lo asignas casi completamente a la pandemia. El problema es que se empieza a producir una distancia con la cultural a la necesidad o al beneficio que significa llevar a un niño o una niña a escolarizarse. Que empieza a decirse, no, pero sí, no es tan importante. O sea, que cambie un poco la idea central que mueve a Chile y a las muchas sociedades hace mucho tiempo. ¿Tú crees que hay algún riesgo de eso? Yo no creo que eso esté ocurriendo y realmente no he visto ningún estudio, salvo hechos anecdóticos, más bien basados en conversaciones, en fenómenos aquí y allá, en alguna comuna. Yo creo que hay en toda la sociedad chilena un profundo anhelo por la educación y que las familias y los propios niños y jóvenes están orientados hacia allá y que eso va a volver a imponerse con toda la normalidad del caso en los próximos 2, 3, 4 años. En fin, este es un proceso de consecuencias relativamente largas. Recuperar los aprendizajes, hay varios estudios internacionales que muestran que puede costarle a países como Chile, que paralizaron tan largamente, le puede llegar a costar una década, ¿no? O sea, estos son problemas realmente de enorme profundidad, pero no creo que lesionen uno de las conquistas más grandes de la modernidad, de toda una época, que es efectivamente que para poder integrarse a la sociedad, participar en la cultura contemporánea, en el mundo de trabajo, en economías como son las actuales economías capitalistas, en realidad el desarrollar las propias capacidades es algo esencial, así como lo es para ser ciudadano, para entender los problemas, para poder convivir dentro de culturas plurales.
Y por lo tanto la educación seguirá siendo un eje realmente de expectativas, de compromiso de toda la familia. Yo de eso no tengo duda. Ya hay un daño y hay un costo hundido. El tiempo pasado de aquí hacia atrás, ya lo irrecuperable ya es muy grande. Yo creo que ese es el grave riesgo de que no se pueda recuperar propiamente todo lo que se perdió con un buen esfuerzo que no creo que estemos haciendo Eso, todavía. ¿qué significa? Porque dijiste recién en Sí, segunda que dice, no bueno, creo que lo estemos haciendo. significa realmente poner al sistema en su conjunto, en toda la educación básica fundamentalmente, ponerla en función de la recuperación. Y eso es algo que tiene que ocurrir en miles de establecimientos y por qué lo tanto no es algo que se pueda ordenar desde arriba a través de un decreto. ¿Y qué Esto estás tiene que viendo tú? ser, ¿Qué estás viendo tú en el sí, sentido contrario? A ver, ¿qué no se está haciendo? ¿O qué bueno, sí harías? no se está tensionando al sistema. Uno mira al Ministerio de Educación que habla de 10, 15 cosas simultáneamente. El ministro desde el primer momento dijo que lo más importante iba a ser su programa de recuperación de los estudios, pero luego eso se fue difuminando dentro de una agenda que a mi juicio es de muchas aristas, con muchos objetivos, muy poco comunicacionalmente, muy poco potente, muy poco definido y sin un esfuerzo que sea visible. Yo sé que el ministro se ha juntado con representantes de ONG, de la sociedad civil, de fundaciones privadas que trabajan en el campo educacional, que por ahí ha invitado a expertos, académicos, pero en realidad lo que hay que hacer no es invitarlos a dialogar, es invitarlos a una iniciativa concreta de cómo en cada una de las escuelas se va a desarrollar esto, y a nivel de región metropolitana, pero ciertamente a nivel del resto del territorio nacional. No veo yo, digamos, al ministro haciendo una campaña como la que se está haciendo, por ejemplo, para enfrentar los problemas de inseguridad ciudadana. Yo creo que ahí hay un ¿Ves? foco que está visible, Ya, donde el presidente ves poco habla, foco. los ministros hablan, acá no. Aquí de vez en cuando habla el ministro, pero con poca fuerza, con poca orientación. Y eso efectivamente no va a permitir realmente movilizar todos los Sí, recursos de la sociedad. sí, José Joaquín, ¿ves poco foco o ves que no hay plan definitivamente para este No, problema? desgraciadamente plan hay, que es la famosa hoja de ruta del ministro que parte por decir, en estos 4 años vamos a realizar un cambio de paradigma en la educación. Esta era una idea pre-4 de septiembre, era lo que estaba en la primera versión del programa y que se mantuvo un poco borroneado en la segunda versión del programa, pero que era en realidad una idea de que uno podía en 4 años volver a fundar las bases de este sistema que, como recién decías, tiene, bueno, 200 años, pero que tiene ciento y tantos años de trabajo en torno a la educación básica obligatoria, que es lo que más nos interesa. Bueno, desde ese punto de vista, la verdad es que no es que falte hoja de ruta hay completamente equivocada, a mi juicio. Y lo que no se ha hecho es clarificar entonces, dado que esa hoja de ruta no tiene ninguna viabilidad en este momento, bueno, ¿cuál es entonces la agenda de 2, 3 objetivos máximos, siendo el primero la recuperación de los aprendizajes? Bueno, ¿cuál es esa agenda que sirva para orientar la política educacional durante los próximos 3 años, que es un tiempo brevísimo el que le queda al gobierno? Entonces, yo tengo realmente mucha frustración porque creo que el ministro de Educación está bien inspirado, pero en realidad no está conduciendo las cosas como para entusiasmar al país a hacerse cargo de un problema que él no va a poder resolver. Ni hay que pedírselo al Ministerio de Educación, pero que el Ministerio de Educación tiene que orientar, dirigir, estimular. José Joaquín Brunner, ahora afortunadamente este tema está entrando con fuerza en la palestra, en la discusión, en el debate público. Quizás todavía muy en cartas al director, columnistas, pero sí empieza a permear hacia la sociedad hasta que nos damos cuenta, los que no estamos en esas, entre los expertos, de que esto es muy importante y que parece que se puede venir una tormenta fuerte. Y aquí entonces estamos conversando. Pero hay otro tema que hace rato también uno escucha dar vuelta y quisiera saber cuánto sustento real hay, que es gravísimo. El que tenemos ya hacia futuro una carencia de profesores, ya no de profesores que sean buenos más o menos o más malos,
de profesores, que vamos a tener un déficit de profesores para que haya una persona que se pare frente a un curso para enseñar alguna materia, porque entiendo que también han bajado las demandas por las escuelas de pedagogía. O sea, hay un círculo muy vicioso, lamentablemente, que afecta al profesorado y a la cantidad, insisto, no a la calidad primero, a la cantidad que haya. ¿Eso es tan así? Es efectivo. O sea, todos los estudios muestran que efectivamente nos movemos hacia una situación donde ya no solamente en algunas áreas específicas, como nos ocurre hace tiempo con la enseñanza de las ciencias básicas, biología, química, nos ocurre en matemáticas, ahora se trata de algo mucho más generalizado. Es efectivamente una manifestación de que la dinámica de oferta de nuevos profesores viniendo desde las universidades del país está por debajo de lo que va a demandar la sociedad y de los cambios, de la salida de profesores que ocurren. Desgraciadamente tenemos mucha, no solamente rotación, sino que después de 2, 3, 4 años, una gran pérdida de aquellos que habiendo completado sus estudios de pedagogía, sin embargo no siguen. Entonces, en realidad tenemos un problema con la profesión docente completa. Es decir, ahí hay un problema que tiene que ver con la atracción a las carreras de pedagogía. Sí. Y perdón, es que es re importante porque es un problema de atracción a las carreras de pedagogía. Entiendo que por la ley docente hace un tiempo se han mejorado bastante los ingresos, se ha aumentado, ¿no es cierto?, salarialmente los ingresos, pero entiendo que hasta cierta cantidad de años y después se empieza a estabilizar y ahí es donde se empieza la deserción de personas que buscan otros trabajos. ¿Hay alguna relación, alguna correlación con ese hecho? No, hoy día lo que tenemos derechamente, dado que se pusieron exigencias que eran positivas, digamos, se fue haciendo más exigente desde el punto de vista de los famosos puntajes de las pruebas de admisión a las universidades, se fue elevando por ley en el caso de los profesores, así como las carreras de pedagogía quedaron junto con las de medicina sujetas obligatoriamente a una acreditación especial. Bueno, de hecho lo que ha ido ocurriendo es que entonces cayó la demanda por vacantes en pedagogía. Y eso ha venido siendo visible en los años de la pandemia, pero se volvió a repetir en el año 2022. De modo tal que ahora estamos con una crisis al ingreso, luego un abandono de estudiantes que no terminan su carrera, luego terminan la carrera, pero los que se quedan en el trabajo son cada vez menos, y eso tiene que ver, entre otras cosas, con la enorme dificultad que está hoy día experimentando la profesión docente. El clima, el ambiente de los colegios efectivamente la vuelve menos atractiva de lo que debiera ser, y si bien las remuneraciones iniciales se aumentaron para un profesor durante los primeros años, sin embargo, después de 10, 15 años, empieza a ganar claramente menos que otras profesiones bien consolidadas en la sociedad. ¿Este fenómeno de escasez de profesores, perdón, es solo en Chile o es universal? Es un problema más generalizado. Es un problema, como han mostrado la UNESCO en algunos últimos estudios, que tiene presencia fuerte también, por ejemplo, en Asia y, por ejemplo, en algunos otros países de mayor desarrollo. Entonces, estamos en un momento en que la profesión como tal está experimentando, digamos, muchas de las presiones, de los déficits, de los problemas de la sociedad en general, que tienen que ver con pérdida de autoridad de los profesores, que tienen que ver con una relación cada vez más conflictiva entre las nuevas generaciones y los profesores, que tiene que ver con los cambios que están ocurriendo en las tecnologías de base del sistema educacional, de las cuales los niños desde muy jóvenes se han apoderado, pero los profesores todavía no. Bueno, todo eso hace que hoy día esta sea una profesión que está en un punto muy, digamos, en medio de una turbulencia muy grande. Y eso lleva a que efectivamente haya decaído la atracción de la profesión. José Joaquín Brunner, jefe, director del Doctorado de Educación Superior de la Universidad de Ecoportales y experto en estas materias. Muchísimas gracias por conversar con nosotros esta noche. Que te vaya muy bien. Gracias por la invitación. Chao, gracias a ti.